Vamos a ver, vamos a ver los distintos contenidos que serían, por un lado, qué es lo que define una diarrea, la epidemiología, qué tan frecuente es, por qué se produce la fisiopatología, algunas causas, cómo evaluar a un paciente con diarrea, qué tratamientos darle y algunos, no, los casos clínicos no me acuerdo si los puse, y finalmente un resumen de esta sesión. Entonces, primero, así como la constipación tenía una definición, la diarrea también tiene una definición. En este caso, en vez de ser menos de tres evacuaciones de forma semanal, en este caso son más de tres evacuaciones de forma diaria, lo que define una diarrea. Así que si una persona dice que tengo diarrea, pero he hecho dos veces al día, no es diarrea, ¿ya? Eh, Se define que una diarrea es aguda cuando es menor a 2 semanas, mientras que una diarrea crónica es sobre un mes, es decir, 4 semanas. Algunos elementos que podrían observarse en la diarrea, por ejemplo, es que hubiera sangre, que hubiera pus o que hubiera mucus. Eh, Acá les dejé la escala de Bristol, ¿cierto? Que es muy buena en pediatría y, bueno, en general para todo, para preguntarle al paciente cómo es las deposiciones que realiza. La tipo uno es las deposiciones más duras que pueden haber, es básicamente la constipación, mientras que la del grado C, del tipo 7 es una diarrea, donde la tipo 3 o 4 es como lo normal, en teoría. Esto como entonces la escala para que ustedes reconozcan, ¿cierto? Y le preguntan al paciente cómo son sus deposiciones. Epidemiológicamente, la OMS estima que hay 2.000 millones de casos anuales mundialmente. En los países en desarrollo es una de las principales causas de muerte, mientras que en los países desarrollados la gente no se muere normalmente de esto, pero sí genera altos costos en salud, ya sea con las licencias médicas o el ausentismo laboral. Y la mayoría de la gente, eso sí, tiende a consultar tardíamente. Eso es muy importante que lo sepan. Bueno, acá recordar un poco la fisiología de la absorción de agua, ¿cierto? Que el agua, ¿cierto? Normalmente se va ingiriendo y secretando, en ese sentido, 9,3, como un, 9,3 litros van entrando al tracto por día, 8,3 litros se van absorbiendo en el intestino, ¿cierto? Y un litro va entrando al intestino, al intestino en el cual 90% es absorbido, un 10% no. Y así normalmente hay 100 ml de agua, ¿cierto? Junto con 50 ml de celulosa, bilirrubina y bacteria. Y bueno, esto es más para recordar. Eh, Acá algo muy importante y que les va a servir harto es el tema de cómo saber si es que la diarrea es producida en el intestino delgado o en el grueso. En el intestino delgado, como es la zona donde más se absorbe el agua, en este caso, la diarrea va a ser más acuosa, va a ser más voluminosa, va a generar más gases, calambres abdominales e incluso pérdida de peso, porque recuerden que absorbe casi el 90% del agua. Mientras que el intestino grueso, al no ser una zona que se absorbe mucho, va a haber una diarrea con menor volumen, pero con más frecuencia, además de que va a ser más dolorosa. Puede haber fiebre, posible presencia de sangre o células inflamatorias en las heces, o sea, leucocitos en la muestra de deposiciones. Bueno, algunas etiologías de esto, principalmente es la intoxicación alimentaria, que ocurre a las pocas horas, a las 2, 3 horas, donde principalmente vamos a ver el estafilococo aureus o el B. serius, y también es importante que tengan cuidado con la prolongación de la enfermedad, porque la persona tiene que hidratarse de forma constante para evitar una deshidratación y por tanto un shock hipovolémico. También puede hacer una etiología viral, donde puede acompañarse a veces de síntomas respiratorios. Esto es clásico del rotavirus, es cierto, este virus que se da harto en los jardines, en los preescolares. Eh, También está lo que se conoce como la diarrea del viajero, donde está la Campylobacter o la Escherichia coli enterotoxigénica. Esto es muy frecuente en los países bajo el Ecuador. Y también puede ocurrir esto que se da mucho en la hospitalización, el tema de la que es asociada al Clostridium difficile, donde se le dan los antibióticos clásicos, la clindamicina, la o cefalosporina, y esto producto del mal uso podría conllevar a que brote este bicho que es el Clostridium difficile. Eh, entonces, muy importante en ese sentido, y esto se lo recalco ya, que siempre tienen que usar los antibióticos
de forma, de buena forma, porque lamentablemente lo que pasa con el clostridium difficile es producto de un mal uso, ¿cierto? Un uso prolongado, lo que conlleva justamente que en el hospital, ¿cierto? Tengamos que poner al paciente en salas, en salas aisladas con el fin de evitar que esto lo contagien a otros pacientes o con nosotros mismos, con el staff médico. Con respecto a la diarrea crónica, ¿cierto? Tenemos tres tipos, que por un lado está la acuosa, que eso puede ser por problemas osmóticos o problemas de la secreción, la de causas inflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal, algunas infecciones o la colitis isquémica o alguna neoplasia, y las que son por gracia o esteatorrea, como el síndrome de mala absorción que ya comentamos, ¿cierto? Con todas sus causas, o por una mal digestión que también ya lo comentamos en la clase pasada. En la anamnesis es importante preguntar primero cuándo inició o cuánto tiempo para así saber si es aguda o crónica. ¿Cómo ocurrió? ¿En qué circunstancias? Si, por ejemplo, la persona estaba viajando o fue, no sé, a a algún food truck que no tenía como los permisos a comer. eh, las características de las deposiciones, ahí podríamos usar la escala que les mostré previamente para, ¿cierto?, saber si efectivamente es diarrea o no es diarrea. ¿Cuántos son el número de evacuaciones? Recordando nuevamente que la definición tiene que ser más de 3 veces al día. ¿Cómo va evolucionando? ¿Y qué otros síntomas? Por ejemplo, si es que viene con fiebre, si es que tiene algo, cólico intestinal, etcétera. Entonces, con respecto al tema del inicio, si es brusco, normalmente es propio de las diarreas agudas o de las intoxicaciones alimentarias. Normalmente a las 2 o 3 horas ya la persona está teniendo diarrea después de una intoxicación. Y si en cambio es insidioso, lo más probable es que estemos ante una diarrea crónica. La circunstancia, por ejemplo, qué estaba haciendo antes de que le diera el cuadro, si estaba en la casa, en un restaurante, viajando, etcétera, o también, bueno, esto que yo creo que más de uno se siente identificado, el tema del estrés, que recordar el colon irritable, que muchas veces nuestras emociones pueden generar alteraciones en nuestro sistema gastrointestinal. Y también si es que hay más personas afectadas, porque también otra cosa que deberían verlo en salud pública es el tema de que cuando ustedes sospechen que hay un brote de algo, eh, tienen que notificar a la Seremi para, ya sea para hacer la investigación o clausurar el local en el que ocurrió. Me están preguntando acá cuánto es preocupante la cantidad de evacuaciones diarias o desde qué cantidad. Acá va a depender, la verdad, va a depender de la edad, va a depender, ¿cierto?, de la persona. Esto va a depender también de los signos vitales, ¿ya? Ahí vamos a ver las gravedades, ¿ya? Eh, También las características de las deposiciones es otra cosa a considerar. Por ejemplo, si una consistencia líquida, pastosa o blanda, el color, ¿cierto? Si es café, café oscuro, verdoso, o si es amarillo claro. Yo les puse esta imagen de la sopa porque algo que ocurre mucho es que están las famosas diarreas esteatoreicas, donde, por ejemplo, si es que tenemos problemas con la lipasa, ¿cierto? Con la absorción de las grasas a nivel intestinal, estas se pueden ver como salen en la foto, como estas gotitas como de grasas, donde podemos observar que hay una mala absorción producto de que no se está, donde la enzima probablemente no está funcionando, o en este caso hay alguna alteración que genere una mala absorción de las grasas que consumimos. Y recordar que es cierto que el color negro me habla de una melena que ya conversamos, ¿cierto?, que es de las hemorragias digestivas. Eh, bueno, la diarrea disentérica se define como una diarrea que viene con sangre, mucosidad y pus, y que normalmente se debe a una colitis o una rectitis. La liantería se refiere a diarrea con alimentos no digeridos, que esto normalmente ocurre con tránsito intestinal acelerado, y las esteatorreicas son normalmente voluminosas con alto contenido en grasa, que normalmente se ven, como les comentaba, con esas manchitas de grasa. Eh,
También otra cosa es que en caso de que sea del colon izquierdo o del recto, las heces recuerden que van a ser de pequeño volumen y que van a estar acompañadas de urgencias defecatorias, mientras que las del intestino delgado van a hacer que sea una diarrea mucho más voluminosa, ¿cierto? Más líquida, con menos dolor. Número de evacuaciones es importante, ¿cierto? El tema de que es variable y va a depender de la causa. Normalmente son frecuentes cuando son de origen bacteriano o de alguna toxina por parte de la bacteria. Y cuando son esporádicas, normalmente pueden ser trastornos funcionales digestivos, que esto ya tiene que ver con cómo funciona el intestino de la persona. De respecto a la evolución diaria, normalmente si la diarrea solamente se da en el día, ¿cierto? Probablemente sea un trastorno eh, funcional digestivo, ¿ya? Mientras que si es algo que ocurre tanto de día como también de noche que me haga levantarme, probablemente estemos ante algo orgánico, es decir, ante una enfermedad médica. Con respecto a los síntomas concomitantes, pueden a veces asociarse a dolor abdominal, a vómitos, al pujo, al tenesmo, a fiebre, baja de peso, palpitaciones o síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia. Eh, no sé si saben qué significa qué es tenesmo, ¿no? No sé si conocen el término. Es como querer evacuar pero no poder hacerlo y te genera dolor. Ya, perfecto. Y los síntomas poliuria, polidipsia, polifagia, aquí se pueden relacionar. ¿A la diabetes? Perfecto, recuerdan las 4P. Faltó ver pérdida de peso, pero son las 4P de la diabetes. Al examen físico, acá es importante evaluar, ¿cierto? El aspecto de la persona, la inspección, la hidratación es muy importante porque con eso vamos a definir nuestra conducta, si es que es urgente o no. Ver la hidratación de las mucosas, el turgor de la piel, el llene capilar. El llene capilar, ¿saben cuánto es normal? ¿Cuántos segundos se dice que una persona tiene llene capilar normal? Menor a 2 segundos. Exactamente, exactamente. Eh, los signos vitales, recordar siempre es importante en estos pacientes tomar los signos vitales. La temperatura, porque recuerden que puede estar asociado a fiebre. La frecuencia cardíaca, porque si la persona está bastante deshidratada, empieza a compensar, ¿cierto?, con una mayor frecuencia cardíaca. La presión arterial, porque al haber pérdida de volumen puede haber una hipotensión, una pérdida, una baja de la presión arterial. Entonces, fiebre, taquicardia, hipotensión. Eh, no sé si conocen el término ortostatismo. No sé si lo han escuchado alguna vez. ¿Alguien me pudiera comentar? Sí, Daniela. Profe, ¿a qué dijo que se refería a las 3P en la diapo anterior? O sea, a las 4P porque faltaba pérdida de peso. A la diabetes. Normalmente la diabetes se habla de que tiene esas 4P. Ah, ya, gracias. Mm. ¿Alguien me puede comentar qué es el ortostatismo? Que es algo muy común. Es cuando uno como está acostado y se coloca de pie, ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? baja la presión. Sí, perfecto. Y esto se da, ojo, con mucho en los adultos mayores, pero también puede generarse en gente que esté deshidratada ya, pero en adultos mayores sobre todo, y por eso es tan importante que a la persona, sobre todo a alguien muy avanzado de edad, decirle que lentamente se levante para evitar que pierda la conciencia. Eh, entonces el ortostatismo, el estado nutricional y la masa muscular también es importante ir evaluando. Eh, bueno, evaluar la piel si es que hay algún tipo de lesión, en la tiroides algún aumento de volumen, porque el hipertiroidismo que genera diarrea, en cambio el hipotiroidismo genera estreñimiento. Recuerden que disminución del metabolismo versus aumento del metabolismo. Los pulmones, ¿cierto? Si es que hay algún tipo de hallazgo como una sibilancia cardiológico, del abdomen, bueno, todo lo que hemos hablado ya en las clases anteriores, lo mismo que ano rectal, recuerden que el tacto rectal es parte del examen
abdominal, de las extremidades ver si es que la persona tiene algún hallazgo como el edema y otros como adenopatía, exploración neurológica para descartar que no se esté comprometiendo la conciencia. ¿Saben con qué escala utilizamos para evaluar el grado de conciencia de una persona en urgencia? Glasgow. Glasgow, sí. Esa es como la más común, ¿ya? Entonces, ya ¿cierto? Habiendo examinado a la persona, después vamos al laboratorio, donde acá hay muchas posibilidades, sin un algoritmo establecido, acá va a depender de lo que estén sospechando, pero lo mínimo siempre es pedir un hemograma para ver que no esté generando alguna anemia, el VHS, la proteína C reactiva para ver si es que hay alguna infección, la tiroides, electrolitos, proteína, la albúmina que ya hablamos que es del grado nutricional, sangre oculta en deposiciones o la función hepática. Endoscopía según lo que estemos sospechando y las toxinas del prostillo normalmente es algo muy frecuente que se pide sobre todo en hospitalización por lo que comentaba que se da mucho el tema de la contaminación. Bueno, el tratamiento acá lo principal es el tema de la hidratación, ¿ya? Manuel, Profe, que era LP. los electrolitos plasmáticos, que eso corresponde a sodio, potasio, cloro. Ya, gracias. El tratamiento, entonces, lo más importante es la hidratación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Va a depender, ¿cierto?, si la persona está o no consciente, va a depender, ¿cierto?, si tenemos la vía oral o no disponible. Por ejemplo, no sé, pues si una persona, ¿cierto?, tiene un Glasgow normal y es cooperativa, podríamos hidratarlo ahí con suelos, con sales de rehidratación, mientras que una persona que quizás esté comprometida de conciencia por toda la deshidratación, tendríamos que pedirle a la enfermera, ¿cierto?, que no, una vía endovenosa para irlo hidratando. Entonces acá un pequeño resumen ahí después para que recuerden, ¿cierto? Todo el tema de la diarrea, las causas y el algoritmo, las cosas que pueden preguntarle a la ANESI, también las cosas que se pueden pedir y bueno, y algunos otros tips que les pueden servir después para sus prácticos en semiología. Eso con respecto a esta clase, no sé si hay dudas, consultas. La Emilia tiene una consulta. El paciente presenta una frecuencia defecatoria mayor a 3 veces por día, pero a veces no presentan las características de la RDA. ¿Cómo se llamaría ese fenómeno? Es que en teoría, como te comentaba, al menos los criterios de Roma lo definen como diarrea. O sea, yo sé que la diarrea se ve como lo clásico que tiene que ser acuosa, pero con que cumpla el criterio de 3 veces al día se considera como diarrea, ¿ya? Aunque no sean líquidas, ¿ya? Entonces, el tratamiento para la diarrea crónica también es solo hidratación. No, la heredera crónica es distinta porque como es algo que es cierto insidioso y la persona en teoría está como compensada porque lo que siempre ocurre cuando un paciente está crónico está estable, o sea, muchas veces no es necesario hidratarlo en ese sentido, pero sí el algoritmo cambia porque hay que buscar la causa de por qué está con esta diarrea crónica. Es más estable. Gracias. Nos quedan 3 clases más. Doctor, estaba hablando con el curso y queríamos ¿Ya? preguntarle si es que podría ser como dar otra clase más, luego un recreíto y como ver la o sea, la cantidad de clases que correspondan hasta llegar a las 6, que ese sería como el tope del horario. ¿Sí que podéis hacer eso? Sí, no, como ustedes gusten. Sí, yo tengo estos 2 días nomás para hacer las clases, así que... Ah, ya. sí. Entonces, ¿quieren al tiro partir con la cuarta o un recreo? Eh, yo creo que podría ser partir al tiro a la cuarta y terminando esa, un recreíto. No sé qué dice los demás. 5 minutos de recreo. Pero demos 5 minutos. ¿No? Sí, como Ya. digo, tampoco me voy a